Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 21. It's Harvest Season Again. ¿Es eso así? Philly ya asintió lentamente, pensando para sí misma que esto era solo otra tragedia insignificante entre aquellos que tontamente intentaron llevarse bien con la raza demonio. Aún así, había logrado convertirse en oficial. ¿Cómo podía haber todavía un tonto que confiara en un demonio? Philly ya chasqueó la lengua con fastidio y su mirada hacia el demonio que tenía delante se volvió mucho más fría que antes. Se sintió decepcionada. No veía potencial de evolución en este demonio. Entonces, segunda pregunta. ¿Cómo convertiste a tus subordinados en eso? Esa es mi segunda habilidad. Puedo controlar demonios cuyo maná total es menor que el mío, pero lleva mucho tiempo y consume mucho maná, así que al final solo logré con 4. También intenté persuadirlos, pero se resistieron ferozmente cada vez que les pedí que ocultaran su maná, así que simplemente los desmintí por completo. Planeaba usar esta magia con Sunny y los demás, pero parece que tú te encargaste de ella primero. 2. El tono de Abby era muy tranquilo. Parecía que no tenía ni idea de la naturaleza de sus acciones. La expresión de Philly ya se volvió aún más decepcionada. Por supuesto, ella sabía que la raza demonio no sentía ninguna carga psicológica por cometer actos malvados, ni podían entender qué significaban el mal o la culpa. Pero aún así estaba decepcionada. Decepcionada de que este joven demonio fuera tan frío con los de su especie. Que la señorita Sunny, al menos, había mostrado un poco de enojo cuando Philly ya mató a 2 de sus subordinados. Además, Philly ya se dio cuenta de que desde que empezó a hablar con este mocoso, el sistema no había anunciado ninguna adquisición de puntos de emoción. En otras palabras, el mocoso que tenía delante era una auténtica criatura de sangre fría, el más demonio de los demonios. Y entonces, la señorita Philly ya desistió de la idea de continuar la conversación. Después de todo, su amor no era infinito y ella estaba cansada de esta conversación. Aunque aún tenía algunas preguntas sin respuesta, esto fue suficiente. Su disgusto ahora superaba su interés. Parece que aún me queda un largo camino por recorrer para alcanzar mi ideal. Si fuera posible, ella realmente querría conocer a un demonio con el que pudiera llevarse bien. Bueno, ahora la tercera pregunta, Abby. ¿Crees que te dejaré ir? La expresión de Philly ya seguía siendo una sonrisa, pero Abby aún sentía la frialdad escondida debajo de ella. Así que ella respondió. Parece que no. Al parecer, mis respuestas no te satisficieron. ¿Elegí mal las palabras? Qué lástima. Ella dijo que era una pena, pero según la retroalimentación del sistema, este demonio tampoco sintió ninguna fluctuación emocional sobre la muerte. Su intento de huir estuvo impulsado puramente por el instinto de supervivencia. Te daré una última oportunidad. Piensa en tus últimas palabras o intenta conmoverme de nuevo. Philly ya levantó ligeramente la mano izquierda. Hacía un momento, ya había lanzado un pequeño hechizo sobre el demonio que tenía delante, aunque el objetivo aún no lo había experimentado. Magia de amplificación del dolor. En cuanto al efecto de esta magia, la señorita Sunny fue el primer demonio en la historia en experimentarlo de primera mano. La demonio Abby se quedó pensativa. Si era posible, no quería renunciar a su vida. En ese momento final y crítico, finalmente recordó algo. Era una frase, un conjuro maravilloso. Cada vez que lo pronunciaba, los humanos no se atrevían a matarla. Y así, la señorita Abby abrió lentamente la boca. Mamá, 4. Su respuesta fue un rayo de luz blanca extremadamente denso, dentro del cual parecían parpadear arcos de electricidad negra y púrpura. Magia de ataque ordinaria. En su estado normal, era solo una explosión de energía lineal y blanca. Pero bajo el control de la señorita Philly, teñido de un poco de disgusto, tanto su poder como su consumo de maná se duplicaron. Mientras miraba la larga trinchera excavada por la magia, Philly ya se enfureció por dentro. Sinceramente, la hermanita Abby salió bien librada. Si la vaporizaron al instante, no había forma de saber si la magia de amplificación del dolor siquiera surtió efecto. Si ella no sintió ningún dolor antes de morir, ¿no fue todo mi trabajo en vano? La señorita Philly, haciendo pucheros, avanzó unos pasos arrastrando los pies y apoyó lentamente su cuerpo contra una gran roca. Bueno, eso salió mal. Pensar que me burlé de Wirbel antes, para poder enojarme por algo así. Quizás, no soy tan despiadado como creía. Con una mirada de fastidio, Philly pateó una pequeña piedra a sus pies.
En ese momento, detectó la fluctuación de la magia de vuelo, y pronto, dos figuras aterrizaron frente a ella. Filia, ya nos ocupamos del resto, ¿qué es esto? Wirbel miró la trinchera de 100 metros de largo abierta por Filia y subconscientemente asumió que había tenido una gran batalla con ese demonio. Después de todo, podía decir a simple vista que a Filia le quedaba poco mana. Es obvio, ¿verdad? Ya nos encargamos del demonio, oye, ¿no puedes quedarte ahí mirando? Estoy agotado. Ten un poco de tacto, ¿quieres? Ayúdame. Filia soltó una serie de quejas lastimeras como si fuera una ametralladora. Oh, has trabajado duro. Wirbel no le dio mucha importancia e instintivamente se movió para apoyar a Filia, solo para recibir una mirada dura. ¿Eh? La expresión en el rostro de Wirbel se congeló. No, tú no. Deja que él lo haga. Mientras hablaba, Filia sonrió e hizo un gesto como el de un gatito hacia Ere. Entonces Ere, ignorando la expresión abatida de Wirbel, fue rápidamente al lado de Filia y la apoyó. Todo se había calmado. La noche, que había traído un ligero frío, había terminado. En el horizonte, un rayo de sol se filtraba gradualmente entre las nubes. Ahora, todos estaban frente a las ruinas del campamento, que había sido tragado por un cráter gigante, con expresiones pensativas. Después de un breve silencio, la señorita Filia fue la primera en hablar. El trabajo está hecho. Debería volver a la asociación. Ere, ¿quieres volver conmigo? Filia miró a Ere mientras hablaba. Oye, Filia, ¿qué quieres decir con eso? ¿Intentas robarme a mi gente? Wirbel miró a Filia con recelo. Aunque a menudo menospreciaba a Ere, llamándola una estudiante de honor de la academia que lo frenaba, era muy consciente de su fuerza y no quería perder a un recurso tan valioso. Mírate. Si Ere quisiera irse conmigo, ¿de verdad podrías detenernos? Filia esbozó una sonrisa burlona, como diciendo. Te la estoy robando delante de ti. ¿Qué vas a hacer al respecto? Y así, en ese momento, la señorita Ere tuvo que soportar dos miradas igualmente intensas. Pero después de un momento de vacilación, se volvió hacia Filia con expresión de disculpa. Lo siento, Filia, no puedo enfrentarme a mi abuelo hasta que me convierta en un mago de primera clase, aquí nos encontramos a menudo con la raza demoníaca, así que puedo adquirir más experiencia práctica en combate. Pero tu campamento ya no está. ¿Por qué no te vas? Filia señaló con un dedo las ruinas que tenían delante. Si el campamento desaparece, lo reconstruiremos. Wirbel intervino. Está bien entonces. Filia se encogió de hombros levemente. En realidad, ya sabía que Ere no iría con ella. Solo lo había invitado por capricho. Bueno, sobre los suministros, hablaré con los superiores cuando regrese, pero tardarán entre 10 días y medio mes en llegar, y todos ustedes, Filia fue interrumpida una vez más por Wirbel, como si quisiera vengarse de su golpe anterior. No nos menosprecies, loca. Todos los que custodiamos la frontera sabemos cómo sobrevivir en la naturaleza. Un grupo de magos, más una tropa de casi 100 guerreros, si nos muriéramos de hambre aquí, mañana seríamos el hazmerreír de todo el continente, así que, vete. No te preocupes por nosotros. Filia observó la mirada determinada de Wirbel, pensó que tenía razón y se giró para caminar directamente hacia la distancia. Filia. En ese momento, Wirbel de repente la llamó nuevamente. Filia se giró con impaciencia. ¿Y ahora qué? ¿No puedes decirlo todo de una vez? Gracias. Sin ti, esto habría sido muy peligroso. Esta vez, Wirbel no dijo nada más y se limitó a expresar su gratitud. Me preguntaba qué ibas a decir, no creo haber dicho gran cosa. Tú también sentiste esa fluctuación de maná a altas horas de la noche, ¿verdad? Seguro que podrían haber solucionado este incidente sin mí. No te subestimes. Sí, sentí esa fluctuación. Y sin ti, quizá hubiéramos ganado al final. Pero, no quedaríamos tantos aquí. Ante esto, Wirbel respiró profundamente. Wirbel, capitán del Cuerpo Mágico del Norte, le agradece su ayuda, Lady Filia. Mientras hablaba, Wirbel hizo una reverencia respetuosa a Filia. La tropa que lo seguía, incluida la señorita Ere, siguió el ejemplo de su capitán y le mostró su respeto. Al observar esta escena, la señorita Filia sintió que se le ponía la piel de gallina. ¿Estás bromeando? Voy a vomitar. Por eso siempre le digo a Sense que no quiero ir a misiones, es tan cursi. La señorita Filia se dio la vuelta con expresión de disgusto y aceleró el paso. Pero una vez que estuvo realmente a cierta distancia del grupo, una sonrisa apareció en su rostro después de todo.
Observó el flujo continuo de notificaciones de puntos de emoción del sistema y solo sintió la alegría de una cosecha de abundante. Había ganado casi 1.000.000 de puntos de emoción en este viaje, dando un pequeño paso hacia su anhelado deseo. Por otro lado, aunque había dicho que era cursi y repugnante, tenía que admitir que ese sentimiento de ser agradecida, en realidad no estuvo nada mal. Hasta 40 capítulos avanzados de todas las historias. Contenido exclusivo y actualizaciones. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 Power Stones igual más 1 capítulo adicional para todos. Igual euro 55 miembros igual 5 capítulos extra de todas las historias. Reclama tu lugar con 40% de descuento y desbloquea todo ahora. Igual P. Walnutchan. Comentario 1 comentario. Votar chapter 22. Miss Philly is always loved by all. Dentro de la ciudad mágica, Wurst. Una figura de color verde claro se movió rápidamente entre la multitud. Al notar a la joven, la multitud circundante reaccionó con una expresión compartida de terror. De repente estalló una voz. Philly ya ha vuelto. Y así, la calle, antes abarrotada, empezó a vaciarse a un ritmo asombroso. En cuestión de segundos, apenas quedaba un alma. Los dueños de los puestos, que no tenían a dónde correr, solo pudieron mirar a Philly ya con disgusto. Como si dijera: no te atrevas a arruinar mi negocio. PFFT, todos igual que siempre, tan entusiasmados por verme. Philly ya rió entre dientes, tapándose la boca con la mano. Está bien, no afectaré los asuntos de nadie, me voy. Ante las miradas de disgusto de los comerciantes, Philly ya extendió las manos, meneó la cabeza con fingida resignación y comenzó a caminar de nuevo. En cuanto a por qué era tan popular en la ciudad de la magia, era naturalmente porque siempre que desarrollaba alguna magia nueva e interesante, sus vecinos solían ser los desafortunados. Por supuesto, ella siempre limpiaba su desorden y los compensaba después. Sin embargo, con el tiempo, se había convertido en una molestia para todos. Después de todo, ¿quién soportaría estar expuesto a magia extraña de diario? Suspiro, tal vez debería dejar de experimentar en casa. Philly ya siguió caminando, ignorando las miradas que la gente le dirigía, como si ella fuera la plaga misma. Ser tan admirada en el extranjero, solo para ser despreciada en el momento en que regresó a casa. El contraste era un sentimiento que ella encontraba bastante estimulante. Se detuvo brevemente al pasar por su propia casa. Vio que las flores y plantas que tenía en el alféizar de su ventana seguían vivas y sanas, y que su puerta no había sido salpicada con pintura ni nada. Se sintió profundamente conmovida. ¿Ves? Todavía le tengo cariño a todo el mundo. Ni siquiera me destrozaron la casa mientras estuve fuera. Pensó con una sonrisa. Luego, comenzó a caminar hacia la Asociación Continental de Magia, cada vez más feliz a medida que el icónico edificio se hacía más grande ante su vista. Señorita Sense, mi querida señorita Sense, voy a buscarla. 1. Dentro de la Asociación Continental de Magia, su recepción fue claramente mucho mejor. Muchos de los magos de bajo rango en la recepción la saludaron cortésmente al entrar. Philly ya terminó de informar los detalles de su misión en la recepción y luego se dirigió al piso de arriba. Su trabajo oficial en la asociación era el de bibliotecaria, pero no tenía intención de regresar a su puesto por el momento. Si lo primero que hiciera al regresar no fuera molestar a Sense, la calidad de su vida se desplomaría. Pronto, estaba parada frente a la puerta de la oficina de Sense, el mago de primera clase. Claramente, no tenía intención de llamar. Tras respirar hondo, abrió la puerta lentamente. La luz del sol se filtraba por la alta ventana arqueada, proyectando los dibujos de las vidrieras sobre el escritorio de madera. La habitación se llenó del característico aroma a papel, mezclado con la tenue fragancia de las caléndulas. Lo primero que vio fue, naturalmente, la figura que tanto ansiaba conocer. Normalmente, la frase cabello como una cascada es una exageración para la hermosa cabellera de una chica, pero para Sense, era una descripción inusualmente acertada. Después de todo, la primera impresión que daba esta chica solía ser la de su larga cabellera castaño ceniza que le llegaba hasta los tobillos. Philly ya vio que Sense la miraba con una expresión ligeramente cansada, su mano derecha descansando casualmente sobre un libro grueso con cubierta dorada frente a ella. He vuelto. Philly ya se aclaró la garganta. Todas las incontables bromas que había preparado se olvidaron por completo en el momento en que su mirada se cruzó con la de Sense. Milímetros, has trabajado duro. Sense asintió con calma. ¿Eh? ¿Eso es todo? Esta fue mi primera vez en una misión de larga distancia.
Estaba luchando por mi vida contra la raza demonio, ¿y eso es todo? ¡Qué frío! Phil ya se inclinó sobre el escritorio de Sense, apoyándose en sus manos con una mirada disgustada. Entonces, ¿qué te gustaría que hiciera? Sense inclinó la cabeza confundida. ¿Ni siquiera puedes elogiarme un poco? Siento que no te importo en absoluto. Al escuchar las palabras de Phililla, Sense pensó por un momento, luego la miró y comenzó a hablar en un tono completamente sin emociones. ¡Guau! Phililla es increíble. ¿Te basta? HMPH, bien, pasas. Al oír la explicación absolutamente superficial y monótona, Phililla inmediatamente volvió a sonreír. ¿Eso es suficiente? Ahora fue el turno de Sense de estar confundido por la reacción de Phililla. Jejeje tilde, pero mi querida señorita Sense me preparó un regalo, así que no tengo más remedio que perdonarte. Vamos, sácalo. Phililla dijo con una risa leve, estirando el cuello para intentar ver qué estaba escondiendo Sense dentro de su masa de cabello. ¿Tú, cómo lo supiste? Finalmente, una grieta apareció en la perfecta cara de póker de Sense. ¿Por qué tu expresión no es natural en comparación a lo habitual, Sense? ¿Antinatural? Sentido estaba completamente desconcertado. No creía que su comportamiento fuera diferente de lo habitual, pero, esta chica la había descubierto. Lo dices como si me conocieras también. Sense hizo pucheros, ligeramente molesto. Obviamente, te conozco bien. Ahora, deja de negarlo y déjame ver lo que has ocultado. Y así, Sense solo pudo usar su cabello con impotencia para colocar la pequeña caja de madera que había estado escondiendo sobre el escritorio. Con la velocidad del rayo, Phil ya agarró la caja de madera, una acción que naturalmente le valió una mirada de desaprobación por parte de Miss Sense. Te lo iba a dar de todas llenas. No sé por qué tienes tanta prisa. La señorita Sense pensó impotente. Phil ya abrió la caja de madera y se quedó congelada. Dentro había un brazalete de zafiro, una hilera de gemas multifacéticas en forma de diamante de tamaño gradual, con la piedra más grande colgando en el centro como dije. Las gemas eran de un azul claro, y su suave brillo hacía parecer olas del mar atrapadas en sus cristales. Esto parece muy caro. ¿Son todos los magos de primera clase tan ricos? Phil ya sostuvo la pulsera en la mano, dándole vueltas un buen rato antes de ponérsela. Incluso la talla le quedaba perfecta. No pudo evitar preguntarse si Sense le había medido la muñeca en secreto mientras dormía. Se podía notar por la apariencia habitual de la señorita Phililla que no le gustaba usar joyas, pero como era un regalo de Sense, podía hacer una excepción. Por cierto, ¿por qué me das esto? Después de finalmente admirar la pulsera a su gusto, Phililla volvió a mirar a Sense. Lo escuché de alguien, dijo que si te daba algo frágil, podría enseñarte a comportarte. El tono de Sense era tan tranquilo como siempre, pero sus ojos ligeramente penetrantes delataban sus verdaderos sentimientos. Hasta 40 capítulos avanzados de todas las historias. Contenido exclusivo y actualizaciones. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 Power Stones igual más 1 capítulo adicional para todos. Igual euro 55 miembros igual 5 capítulos extra de todas las historias. Reclama tu lugar con 40% de descuento y desbloquea todo ahora. Igual P. Walnutchan. Comentario 1 comentario. Votar chapter 23. Time is a maiden's greatest enemy. Y también, mientras decía esto, un atisbo de resentimiento apareció en el rostro de Sense. Originalmente iba a dártelo en tu ceremonia de mayoría de edad, pero parece que tú mismo lo olvidaste por completo. Sentido entrecerró los ojos ligeramente. ¿Eh? ¿Ya soy adulta? ¿Cuándo? A ver, al escuchar las palabras de Sense, Phil ya se quedó atónita. Entonces empezó a contar los días con los dedos. Oh, tienes razón. Los ojos de la señorita Phil ya se abrieron de par en par. Ante esto, Sense solo pudo dejar escapar un suspiro. Phil ya ni siquiera recuerda su propio cumpleaños, y su sentido del tiempo se ha desvanecido tanto, realmente se está volviendo cada vez menos humana. ¿Se ha vuelto tonta por estudiar la raza demonio? Ya podría convertirse en un demonio. La señorita Sense pensó indignada, pero rápidamente se recompuso y eligió un nuevo tema. Phililla, ¿ya terminaste de investigar esa magia tuya? Dijiste que le dedicaste todo tu corazón, tanto que incluso olvidaste tu propio cumpleaños. En cuanto se mencionó la magia, la señorita Phililla se animó. Levantó la cabeza con gran orgullo y dijo. Claro. Está completo y ha alcanzado la perfección, pero ahora hay un pequeño problema. ¿Qué problema? Sense parecía curioso.
No puedo lanzar este hechizo. Philly ya dijo seriamente. ¿Eh? Ahora, incluso la experta Sense parecía desconcertada. Como maga de primera clase, nunca había oído hablar de alguien incapaz de lanzar un hechizo creado por ella misma. ¡Ay! El coste de maná de este hechizo es descomunal. Ni siquiera 10 veces mi maná actual sería suficiente. A menos que, un mago muy poderoso se quedara quieto y me dejara absorber su maná sin resistencia, solo entonces podría soportar el coste del hechizo. Sentido asintió ante la explicación de Fililla. Tras pensarlo un momento, dijo. ¿Mi maná es suficiente? Si quieres intentarlo, puedes hacerlo ahora. MMM. Me conmueve que Sense haya confiado tanto en mí, pero, por desgracia, aunque te drenara por completo, no sería suficiente. Un cálculo conservador requeriría también el maná de Falsch, Genau y el anciano Lernen. Philly ya extendió las manos, su expresión era ligeramente impotente. Entonces eso no significa que no tiene ninguna aplicación práctica en combate. Sentido no pudo evitar replicar. ¿De qué sirve un hechizo que requiere drenar el maná de 4 magos de primera clase para lanzarlo? Se preguntó. HMPH, ¿alguna vez se te ha ocurrido que la magia no es necesariamente para el combate? Philly ya tenía una expresión burlona y un tono críptico. Interrogación de cierre. Sense no lo entendía, pero tenía que admitir que Philly ya era muy buena en despertar la curiosidad de la gente. Pero justo cuando estaba a punto de preguntar más, Philly ya volvió a agitar la mano. Está bien, no tiene sentido hablar de ese hechizo ahora, una vez que haya entrenado bien mi maná, algún día podré lanzarlo yo mismo, sin ayuda externa. Para cuando tu maná total alcance el de 4 magos de primera clase, probablemente ya habré muerto. Sense sintió que la suave carne de sus mejillas se contraía ligeramente. Pero aún así notó el punto en las palabras de Philly ya que llamó su atención. ¿Por qué ese repentino deseo de entrenar tu maná? Nunca te interesó cuando intenté persuadirte antes. Simplemente te pasaste el día absorto en grimoríos y textos antiguos. Ay, tengo que hacerlo. Mis estadísticas son demasiado bajas. Tener buenos mecánicos no significa que puedas ir a la deriva siempre. Philly ya suspiró, recordando la escena en la que había matado a Abby de un solo disparo. Ella simplemente había amplificado su magia de ataque ordinaria un poco más de 20 veces, y la había drenado completamente de maná. Suspiro, estoy tan débil. Sintiéndose profundamente impotente ante su propia debilidad, la señorita Philly ya se arrojó furtivamente a los brazos de la señorita Sense. Punto. La repentina acción sobresaltó a Sense. Se le erizó el pelo. Los mechones que flotaban reflejaban a la perfección su estado de nerviosismo. Ni siquiera sabía dónde poner las manos. Siguiente, estoy muy cansado. ¿Puedes tomar una siesta conmigo? El tono de Philly ya de repente adquirió un tono suave, casi pegajoso. Pero Sense dudó menos de 3 segundos antes de negarse firmemente. No, todavía tengo trabajo que hacer, pero puedo darte un tiempo libre. Puedes ir a casa y descansar bien. TCH, no es divertido. Philly ya se apartó del abrazo de Sense, con una mirada triste en su rostro. ¿Qué sentido tiene si Sense no viene conmigo? Entonces no dormiré. Sense observó la expresión de puchero de Philly ya y le pareció bastante divertida. Entonces dijo. Si no vas a dormir, hablemos un poco más. Aún puedo sacar tiempo para charlar un poco, ¿qué tal el encargo esta vez? Al ver que Philly ya seguía en silencio, Sense le ofreció un tema. Oh, la comisión, la señorita Philly ya acercó una silla libre, se tumbó en ella y apoyó la cabeza en el regazo de la señorita Sense. Sí, la llamada almohada de regazo. Después de pensar unos segundos con una mirada de puro consuelo, Philly ya finalmente comenzó a hablar lentamente. ¿Sabes? De verdad logré atrapar a un demonio recién nacido esta vez. Es una pena que me dejara llevar y la matara. Quería preguntarle más cosas. ¿Cómo qué? La sensatez intervino en el momento justo. Aunque no podía comprender el intenso interés de Philly ya por la raza demonio, sabía que llevaba mucho tiempo estudiándolos. ¿Cómo? Tengo muchas ganas de preguntar cómo se reproduce la raza demonio, ¿no es curioso? Mira, Sense, la raza demonio no puede comprender las emociones, y mucho menos el amor, ¿verdad? De verdad quiero saber, sin amor, ¿cómo se reproducen? ¿Por qué se juntan? ¿De verdad es puro instinto? Sense se quedó sin palabras por un momento. A veces no podía comprender lo que pasaba por la cabeza de Philly ya todo el día. Pero Philly ya claramente había entrado en modo investigación.
Podría ser, a diferencia del mecanismo de recompensa humano, el acto reproductivo de los demonios es un mecanismo de castigo. Cuanto más lo haces, más doloroso se vuelve. Es por eso que la población de demonios no puede crecer. Philly ya habló con una expresión seria, pero Sense claramente no tenía deseos de escuchar más de esa extraña conversación, por lo que pellizcó la mejilla de Philly. Silbido, sentido, ¿para qué fue eso? Haciendo una mueca, Philly ya se frotó rápidamente la cara. Pero Sense simplemente mantuvo su rostro serio y dijo: Olvídalo, no hablemos de la raza demonio. ¿Podemos hablar de algo relacionado con los humanos? ¿Humanos? Al oír la palabra clave de Sense, Philly ya miró el rostro de Sense, pensó rápidamente por un momento y luego, como si algo se le hubiera ocurrido, preguntó con repentina emoción. Ah, cierto. Hablando de eso, Sense, ¿cuántos años tienes exactamente? ¿Eh? La expresión de Sense se ensombreció. Parecía que el tema de la edad era algo que no quería discutir. Pero la inconsciente señorita Philly ya continuó cortejando a la muerte. A ver. He leído los informes de la asociación, ¿sabes? En fin, has sido el examinador principal de los exámenes de mago 5 veces, ¿verdad? Suponiendo que te convirtieras en mago de primera clase a los 20, y que el examen de mago de primera clase se celebra cada 3 años, según ese cálculo, incluso un cálculo conservador te sitúa por encima de los 30, ¿no? Y si no somos conservadoras, incluso podrías tener 40, cielos, Sense. ¿Te das cuenta de lo peligrosa que es esa edad? Para nosotras, las chicas mágicas, 400 está bien, 4000 está bien, pero 40 no puede ser en absoluto. Uno como si no fuera consciente en absoluto del rostro sombrío de Sense, Philly ya incluso agarró los hombros de Sense con ambas manos y comenzó a sacudirla hacia adelante y hacia atrás. Ya es suficiente, dijo Sense con frialdad. En lugar de mí, deberías preocuparte por ti misma. Te aseguro, señorita Philly, que tu vida está a punto de quedar definitivamente marcada a los 18 años. Mientras Sense hablaba, su largo cabello voló detrás de ella como si fueran extremidades extendidas, transformándose en la forma de un taladro eléctrico en un abrir y cerrar de ojos. Philly ya tragó saliva inconscientemente. ¿Cómo era posible que esta astuta mujer no supiera lo que hacía? Claro, estaba provocando a Sense a propósito. Después de todo, Sense siempre había sido un buen objetivo para farmear puntos de emoción. Pero estaba claro que ahora estaba en una situación muy difícil. Si Sense estaba realmente enfadado, ella no pudo vencer a Sense. Dejando de lado los niveles de maná, Sense se especializaba en usar su larga cabellera, que se transformaba libremente, para ataques masivos. Este tipo de ataque físico de alta frecuencia y amplio alcance era precisamente lo que la señorita Philly ya dominaba. Sí, se podría decir que la némesis de la señorita Philly ya era la propia Sense. Así que la señorita Philly ya se arrastró rápidamente. Además, arrodillarse ante Sense no era vergonzoso. Oye, ¿podemos hacer una tregua? Philly ya tenía una mirada suplicante, pero también tenía un plan B. Aunque no podía vencer a Sense, si decidía huir, ningún mago de primera clase podría detenerla. La respuesta de Sense fue un ataque sin dudarlo un momento. Después de bloquear simbólicamente durante unos segundos con magia defensiva, la barrera mágica de Philly ya fue destrozada por el taladro de cabello de Sense. Desafortunadamente, justo cuando el taladro de cabello estaba a punto de golpear a Philly ya, el corazón de Miss Sense se ablandó como se esperaba. Ella retrajo el taladro y en su lugar utilizó su cabello largo para atar a Philly ya fuertemente como si fuera una bola de masa. No puedo respirar. Aunque la señorita Philly ya luchaba por mantener una expresión de dolor, no se podía evitar la sensación de que lo estaba disfrutando. Al final, Sense arrojó a Philly ya al suelo. Philly ya jadeó un buen rato antes de levantarse. Luego miró a Sense con una sonrisa aduladora. El sentido es más suave que antes. ¿Fue eso suficiente para satisfacerte? Sentido ignoró las tonterías de Philly ya. Con un ligero rubor en las mejillas, dijo con enfado. Los exámenes que presidí no fueron todos de primera clase, son 5 veces más si contamos también los de segunda y tercera clase. Philly ya ladeó la cabeza confundida. ¿Será porque me acabo de recuperar de la asfixia? ¿Por qué no puedo entender lo que dice Sense? Al ver la expresión vacía de Philly ya, Sense solo pudo agregar. En fin, ni siquiera tengo 30. Si te atreves a decir tonterías sobre que tengo 40 otra vez, puedes irte a la mierda.
Mientras hablaba, la señorita Sentido volvió a controlar su cabello, agarró a la señorita Fililla y la arrojó fuera de su oficina. Uf, eso duele. La señorita Fililla se levantó del suelo y se frotó el coxis. Ella miró la puerta fuertemente cerrada y supo que Sense definitivamente no quería volver a verla pronto. Entonces, ella solo pudo sacudir la cabeza con impotencia e intentar levantarse. En ese momento, otra figura familiar se acercó lentamente a ella. Fililla miró hacia arriba y vio que era el anciano Lernen, el abuelo de la señorita Ere. No es fácil verlo en un lugar como este. ¿Está aquí para ver a Sense? Pensó Fililla. Pero ella notó que la mirada del anciano Lernen estaba fija en ella. ¿Eh? Antes de que pudiera expresar su confusión, escuchó a Lernen decir. Señora Fililla, Lady Serie desea verla. ¿Eh? ¿Eh? Esta vez, la expresión de Fililla fue de genuina y sincera sorpresa. Hasta 40 capítulos avanzados de todas las historias. Contenido exclusivo y actualizaciones. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 Power Stones igual más 1 capítulo adicional para todos. Igual euro 55 miembros igual 5 capítulos extra de todas las historias. Reclama tu lugar con 40% de descuento y desbloquea todo ahora. Igual P. Walnutchan. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 24. Stacking Armorisa de Aden, Bonus Chapter. Año 27 de la era de las pruebas. Los pasos de dos figuras resonaron por el largo pasillo. Fililla, que pensaba que podía permanecer en silencio, finalmente cedió al prolongado aburrimiento y no pudo evitar hablar. ¿Anciano? ¿Anciano Lernen? TSK, ¿no puedes prestarme un poco de atención? Oye, oye. Una hermosa joven intenta hablar contigo. Fililla se sintió molesta al ver su rostro completamente inexpresivo. En secreto, decidió obligar a este anciano a romper su personaje, pasar a lo que pasara. Viejo, vi a Ere. No hay respuesta. Oye, viejo, Ere dijo que hablas con acertijos. No hay respuesta. Dijo Ere que tienes ese olor a viejo. Ere dijo que odia más a su abuelo. Finalmente, bajo el implacable asalto de Fililla, el viejo Lernen no tuvo más opción que mirarla. Señora Fililla, no hay necesidad de inventar mentiras para provocarme. Conozco muy bien el carácter de Miere. TSK. Fililla chasqueó la lengua, pero al ver que el anciano finalmente la reconocía, no siguió inventando cosas. Oye, viejo Lernen. ¿De verdad quiere verme Lady Serie? No es que tengas un problema conmigo y solo inventes una excusa para traerme aquí y darme una paliza, ¿verdad? La expresión de Fililla era burlona y su tono era prolongado. Lady Fililla, creo que sus preocupaciones son innecesarias. Nadie se atrevería a inventar un decreto de Lady Serie, incluyéndome a mí. Además, por favor, tenga cuidado con sus palabras y acciones durante esta reunión. No haga ningún movimiento presuntuoso. El tono de Lernen también era tranquilo, su mirada fija al frente. Sí, sí, me comportaré lo mejor que pueda. Al ver que no se inmutaba en absoluto, Fililla solo pudo asentir con impotencia. Eso sería lo mejor. Con esto, los dos aceleraron tácitamente el paso. Pronto se encontraron frente a un conjunto enorme de puertas. Lady Serie está dentro. El anciano dijo, deteniéndose en seco. ¿Eh? ¿No vienes conmigo, viejo? La joven miró sorprendida al anciano. Cuidado con tus palabras. El anciano no respondió la pregunta de Fililla, y en su lugar repitió su advertencia anterior. La joven se encogió de hombros, indicando que entendía. Entonces, las puertas de piedra se abrieron automáticamente y su mirada se dirigió inmediatamente a través del espacio. Oh, así que esa es Lady Serie, el dios viviente. El maná que salía como un maremoto era realmente aterrador, pero Fililla no pudo evitar sentir que este dios de la magia, que había vivido desde la antigüedad, no parecía poseer ninguna dignidad en absoluto. Esa postura perezosa, sentada con las piernas cruzadas y una mano apoyando su mejilla, la hacía parecer exactamente como ella cuando no había dormido bien. Uno y esas dos orejas puntiagudas eran una prueba silenciosa de la raza de este dios. Un elfo, sus rasgos son tal como los describen los libros. Una sonrisa se formó en los labios de Fililla cuando entró. Justo cuando estaba a punto de arrodillarse a modo de saludo, Serie de repente habló. Aprende, entra tú también. El anciano, que se disponía a hacer guardia en silencio fuera de la puerta, se sobresaltó al principio, pero luego obedeció. Cualquiera que fueran las intenciones de Lady Serie, él solo necesitaba obedecer.
La diosa viviente, la creadora de la Asociación de Magia Continental, Serie finalmente volvió su mirada hacia la joven que tenía delante, cuya expresión ahora era solemne. Ah, ¿sí? ¡Qué sorpresa! Por lo que dicen Lernen y Sense, pensé que serías de los que hacen lo que quieren, alguien más arrogante. Serie miraba a Filia con gran interés, y Filia sentía igualmente curiosidad por Serie. Primero fue la voz de Serie. Filia había pensado que la voz del dios de la magia sería más antigua, pero era, aunque bastante andrógina, sin duda una voz joven. Yo también estoy bastante sorprendido. No esperaba que Lady Serie invocara a una maga de segunda clase como yo. En cuanto a mi comportamiento actual, es natural que me muestre interés por mi público. Los humanos siempre se comportan de forma diferente según con quién estén. Oh. Serie levantó una ceja levemente y luego miró al anciano que estaba a su lado. Aprende, tú también eres así. El anciano interrogado, por un raro momento, no respondió de inmediato a la pregunta de su amo, sino que dejó escapar una serie de toses muy sutiles. Claramente, esto fue un recordatorio para la chica que no estaba cumpliendo su promesa. Sin embargo, esta acción llamó la atención de Serie, despertando una nueva curiosidad. Era la primera vez que veía ese lado de su discípulo. Lernen, tu maná está ligeramente alterado. Al oír esto, el cuerpo del anciano se tensó instantáneamente y su mente se aceleró, como si se hubiera vuelto varias décadas más joven en un instante. Entonces el anciano respondió. Este discípulo se cree coherente por dentro y por fuera, Lady Filia es una anomalía entre los humanos. Creo que Lady Serie no necesita prestar atención a sus palabras. Ante esto, Serie no dijo más y volvió a mirar a Filia. Filia, tengo algunas preguntas para ti. MMM. Filia asintió levemente, indicando que entendía. ¿Por qué pudiste salvar al mago de primera clase, Blay, durante la anterior selección de mago de segunda clase? Serie preguntó. Y la respuesta de Filia fue excepcionalmente rápida, como si la hubiera preparado hace mucho tiempo. Porque preví la muerte de Lord Blay, intervine en esa prueba. Oh. La curiosidad de Serie se despertó de nuevo. Podía percibir claramente que la joven que tenía delante no poseía la capacidad de prever. Entonces, ¿por qué diría que previó la muerte de Blay? Cualquier mago maduro entiende que una batalla entre magos nunca es solo un choque de maná, sino una lucha que combina elementos como experiencia, habilidad, reflejos instantáneos, conocimiento, técnicas y maná. Dejando de lado por un momento los factores no cuantificables, en mi teoría, simplifico un duelo entre magos en dos cosas: estadísticas y mecánica. ¿Cuál de estos dos elementos es más importante? Es una pregunta difícil y poco significativa, pero, el que puede decidir una partida más rápidamente, incluso logrando una muerte instantánea, es sin duda la mecánica. La maga de tercera clase, Ubel, usa una magia que puede cortar casi cualquier cosa. Aunque su propia racionalidad y sentido común impiden que esta magia alcance su máximo potencial, fue una lástima que la capa inamovible de Blay estuviera hecha con una textura similar a la tela. Si bien su durabilidad física y su defensa contra el maná son innegablemente poderosas, la tela sigue siendo tela. La magia es un mundo de imaginación, e imaginar una tela siendo cortada es demasiado simple. Por lo tanto, preví la muerte del mago de primera clase, Lord Blay. Al ver la sonrisa aparecer en el rostro de Serie, Filia comprendió instantáneamente que su respuesta probablemente había satisfecho a este dios. Así que se tomó la libertad de añadir algunas de sus propias interpretaciones. Hablando de eso, siempre he creído que la filosofía de Lord Blay era errónea. Optó por perfeccionar al máximo sus habilidades defensivas, pero ese es un camino muy peligroso. ¿Cómo se demuestra una defensa poderosa? La respuesta, sin duda, es resistir ataques. Pero en el mundo de la magia, resistir un ataque es en sí mismo un acto extremadamente arriesgado. Dado que los tipos de magia en el mundo son prácticamente infinitos, el precio de confiar demasiado en la propia defensa suele ser la muerte instantánea a manos de una magia que la contrarreste. Entonces, acumular armaduras es un callejón sin salida. En el mundo de la magia, no existen barreras invencibles. Cualquier escudo que se diga irrompible está destinado a ser roto. Serie miró al joven que tenía delante, con un brillo de apreciación en sus ojos inconscientemente. Pero aún quedaban algunas cosas por confirmar, así que insistió. Entonces, Filia, ¿en tu opinión la magia de Blay es completamente inútil? Al oír esto, Filia arqueó una ceja. Comprendió que el dios de la magia quería sondear su carácter interior. Tras pensarlo un momento, respondió.
No, todo lo contrario. Aunque no soy optimista sobre el camino de centrarse en fortalecer la defensa, siento un gran respeto por el propio Lord Blade. Una personalidad que se centra exclusivamente en la defensa hace que uno se pregunte si tiene algo increíblemente importante que proteger, lo que lo lleva a tomar un camino tan obstinado en su investigación mágica. Como dice el refrán, un rey tiene talentos de rey, y un artesano tiene talentos de artesano. En mi opinión, si bien una magia enfocada en fortalecer la defensa carece de sentido en un duelo entre expertos, en una guerra defensiva a gran escala contra la raza demonio, sin duda reduciría drásticamente las pérdidas de la humanidad. Desde esa perspectiva, la magia del Orbley, por supuesto, no carece de sentido. Hasta 40 capítulos avanzados de todas las historias. Contenido exclusivo y actualizaciones. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 Power Stone es igual más 1 capítulo adicional para todos. Igual euro 55 miembros igual 5 capítulos extra de todas las historias. Reclama tu lugar con 40% de descuento y desbloquea todo ahora. Igual P. Walnutchan. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 25. Magic That doesn't exist in this world. Puntos de emoción de recompensa adquiridos. 500.000. La notificación que pasó por su mente llenó a Philly ya de alegría. Como era de esperar de un dios viviente. Con solo sorprenderla un poco, puedo ganar muchísimos puntos. Su sistema funcionaba recompensándola cada vez que provocaba alguna fluctuación emocional en un objetivo. Alegría, ira, tristeza, miedo, etc. La recompensa se basaba en la intensidad de la emoción y la dificultad de inducir ese cambio. Por lo tanto, cuando se enfrenta a este dios viviente, incluso el cambio emocional más minúsculo podría traerle a Philly ya una generosa recompensa. Eres bastante impresionante, Filia. Desde la perspectiva de Filia, Serie, quien había estado sentada con las piernas cruzadas, enderezó ligeramente la postura. La mirada en sus ojos contenía algo parecido a la admiración, pensó. Tu comprensión del maná y del combate son realmente excepcionales. La raza humana nunca carece de genios. Ni siquiera Lernen, a tu edad, estaba a tu altura, te convertirás en un mago cuyo nombre quedará grabado en la historia. La última parte de su declaración no fue una expresión de esperanza, sino una declaración de juicio claro. La elfa Serie realmente se había encariñado con la joven maga que tenía delante. Estaba completamente satisfecha con todo lo que Philly ya le había demostrado. Si tuviera que encontrarle un defecto, sería que su maná era un poco escaso, pero eso no era un problema. Había muchas maneras en este mundo de aumentar rápidamente el maná. Comparado con el maná, lo que esta joven maga poseía era una perspectiva que trascendía su edad, quizás incluso su era. Eso era mucho más valioso que el simple maná. Ella podía verlo. En los ojos del joven mago humano ardía el feroz fuego de la ambición. Este niño es muy interesante, mucho más que ese aburrido Frieren, que solo sabe perder el tiempo, pensó. Recibir elogios de un dios naturalmente hizo que Philly ya también fuera muy feliz. Lo que la puso aún más extasiada fue que, casi en el momento exacto en que las palabras de Serie cayeron, recibió otros 500.000 puntos como recompensa de su sistema. En el lapso de solo unas cuantas respiraciones, había ganado más de lo que había ganado en toda su misión anterior. Y así, Philly ya tomó una decisión. Hoy, ella iba a desplumar a este dios viviente hasta sacarle todo lo que valía. Después de concretar su pequeño plan, Philly ya vio a Serie levantarse y, con pasos lentos y suaves, descender de su trono de piedra. Ella solo se detuvo cuando estuvo parada justo frente a Filia. Nombra una magia que desees. Cualquier magia. El tono de Serie era suave y sus palabras eran dichas lentamente. Al oír esto, no solo Filia, sino también Lernen, quien había permanecido en silencio a un lado, quedaron atónitos. Por supuesto, su sorpresa también sirvió como alimento para la acumulación de puntos de la señorita Filia. Señorita Serie. ¿No es este un privilegio que solo se puede obtener de ti tras convertirte en mago de primera clase? Filia preguntó, inclinando la cabeza con expresión perpleja. Es solo cuestión de tiempo. La selección para magos de primera clase se realizará dentro de 2 años. Como sabes, el mundo de los magos es un mundo de imaginación. Y simplemente no puedo imaginar un futuro en el que no logres convertirte en un mago de primera clase. 3 Aún así, el privilegio debería ser concedido a Lady Filia en ese momento. El anciano Lernen finalmente pareció no poder contenerse. Realmente no podía entender por qué su amo tenía a esta muchacha, Filia, en tan alta estima. ¿Y ese sentimiento suyo, serían celos?
No, era un anciano con un pie en la tumba, ¿cómo podría ser? Se negó a admitirlo. HMM. Serie giró la cabeza y miró a su discípulo con una mirada perpleja. Hoy fue un día realmente curioso. No era solo Fililla, por fin veía algo diferente en esta decepcionante discípula suya. Pero hoy estoy de buen humor, ¿qué pasa si insisto en conceder el privilegio ahora? Serie entrecerró los ojos ligeramente, como si tratara de discernir algo más de Lernen. Entonces solo puedo acatar tu voluntad, en cualquier caso, no es el primer ni el segundo día que eres voluntariosa, Lady Serie. Oh Dios, qué amargo. Philly ya observaba con entusiasmo al anciano que siempre la molestaba. Si una cuarta persona hubiera estado presente, seguramente habría visto la alegría en su rostro. Escuchar algo que sonaba como una queja petulante de un hombre tan mayor era demasiado novedoso e interesante. Para Phililla, el valor de la emoción en sí misma ya superaba los puntos que otorgaba el sistema. Desafortunadamente, el elfo, que no entendía el corazón humano, no pareció saborear el extraño sabor de sus palabras como lo hizo Phililla. El elfo, que había vivido quién sabe cuántos siglos, parecía simplemente pensar que su discípulo realmente ya no se oponía. Así, Serie volvió su mirada hacia Phililla. Habla. Nadie interrumpirá nuestra conversación ahora. Serie miró a Phililla con calma. Pero la mente de Phililla estaba en algo completamente distinto. Ya veo, es exactamente como dicen los libros. Los elfos son realmente una raza indiferente a las emociones. Pero tiene sentido. Si los elfos, con su larga vida, aún fueran sensibles a las emociones, probablemente no sobrevivirían, ¿verdad? Phililla pensó que probablemente se trataba de una especie de mecanismo biológico de autoconservación. Uno suspiró, por un momento, incluso sintió algo de lástima por el anciano Lernen. Pero ante una tentación mayor, rápidamente dejó de lado su expresión un tanto solitaria. Pedirle un hechizo a este dios viviente de la magia tenía un atractivo innegable para cualquier mago. Phililla no era la excepción. Ella también poseía una magia que estaba dispuesta a dedicar toda su vida a aprender. Era, una de las magias de más alto nivel, que yacía silenciosamente en la tienda del sistema. Magia para transformar a los humanos en la raza demonio. Y su costo de cambios fue, 100 millones de puntos de emoción. Una cifra tan astronómica, Philly ya siempre había creído que podía ahorrar puntos de emoción durante toda su vida y aún así quizá no pudiera permitírselo. Pero en este momento, estaba a punto de obtener esta magia largamente codiciada antes de lo previsto. Entonces, después de recomponerse, tentativamente le pidió su deseo a Serie. Quiero y la magia para transformar a los humanos en elfos. Philly ya afirmó. Era una persona muy astuta. Si hubiera dicho tontamente que quería la magia para transformar a los humanos en la raza demoníaca, las consecuencias habrían sido graves. Lady Serie sin duda la presionaría para que explicara por qué tuvo tal idea, y el viejo Lernen, allí presente, definitivamente no la dejaría escapar. Después de todo, en este continente, la raza demonio era el enemigo mortal de la humanidad, una existencia que los humanos estaban dispuestos a pagar cualquier precio para exterminar. Pero la magia para transformar humanos en elfos era mucho más fácil de explicar. Sí, perfecto para una prueba. Tal como Philly ya había anticipado, después de expresar su deseo, Lady Serie quedó visiblemente aturdida por un momento, luego sacudió la cabeza con impotencia. Ya veo, ahora que lo pienso, también creo que la esperanza de vida humana es demasiado corta. He visto innumerables prodigios humanos, cada uno con un talento muy superior al de los elfos. Por desgracia, envejecen y mueren en un abrir y cerrar de ojos. Limitados por su esperanza de vida, incluso el genio más excepcional es de poca importancia. Si a los humanos se les pudiera dar una vida eterna como a los elfos, no, tal vez con solo 400 o 500 años, surgiría un campeón de la humanidad, uno lo suficientemente fuerte como para rivalizar conmigo. Eso mismo pensabas tú también, Phililla, por eso pediste un deseo tan extraño. Pero estás destinada a la decepción, Phililla. Soy un mago elfo que ha vivido desde tiempos antiguos. Puedo prometerte, por mi nombre. Ese tipo de magia no existe en este mundo. Hasta 40 capítulos avanzados de todas las historias. Contenido exclusivo y actualizaciones. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 Power Stones igual más 1 capítulo adicional para todos. Igual euro 55 miembros igual 5 capítulos extra de todas las historias. Reclama tu lugar con 40% de descuento y desbloquea todo ahora. Igual P. Walnutchan.
Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 26. Bad, y refuse. La expresión de Philly ya era tranquila. Después de todo, ella ya estaba mentalmente preparada. La inexistencia de magia para convertir a los humanos en elfos significaba que lo que ella realmente quería, magia para convertir a los humanos en la raza demonio, también era imposible. Mucho antes de hoy, había leído innumerables libros, incluso muchos textos antiguos escritos en élfico antiguo. Nunca había habido ninguna magia en este mundo que pudiera cambiar la raza de alguien. Ese tipo de magia, solo existía en la tienda del sistema dentro de su mente. Philly ya dejó escapar un largo suspiro. Confirmarlo fue, a su manera, una ganancia para ella. Así que realmente no existe, estaba fantaseando con convertirme en un elfo y vivir con Lady Serie hasta el fin del mundo o algo así, jaja. Philly ya se rascó la cabeza torpemente, dejando escapar una risa tonta. Entonces elige otro. Serie ignoró la charla ociosa de Philly ya. Por favor, enséñame la magia para un sueño tranquilo. Philly ya dijo con una expresión seria. La serie volvió a sorprenderse. ¿Qué le pasaba a esta pequeña? Su deseo había pasado de ser un sueño trascendental a algo comparable a un té de la tarde. Además, otro mago de primera clase le había pedido esa misma magia. Eso fue sentido. ¿Qué quieres con esa magia? ¿A ti también te cuesta dormir por la noche? La serie fue muy curiosa. No, Sense me acaba de decir que desperdició esta oportunidad única en un hechizo aburrido, así que quiero hacer lo mismo. Sí, aprender la misma magia que ella suena bien. Philly ya explicó con cara seria. Ante esto, Serie se quedó un poco sin palabras. Una oportunidad que era como un sueño hecho realidad para un mago estaba siendo desperdiciada una vez más. ¿Cuántas veces había sido? Este comportamiento hizo que Serie recordara inmediatamente una sombra blanca de sus recuerdos. Hermanos. Ese idiota se atrevió a decirme en la cara del dios de la magia, que no hay magia que yo quiera. La magia solo es interesante cuando la descubres tú mismo. HMPH. Serie chasqueó la lengua y luego hizo un gesto casual con la mano. De la montaña de grimoríos apilados tras su trono de piedra, un libro salió volando y aterrizó en su mano. Esto es todo. Serie le entregó el grimorío a Philly ya con una mirada disgustada. Al recordar a esa persona blanca y detestable, su preferencia hacia Philly ya, quien había iniciado la asociación, también disminuyó un poco. Lernen, tú y Philly ya pueden irse. Quiero estar solo un rato. Serie dijo. Como desees. El anciano Lernen hizo una ligera reverencia y se preparó para llevarse a Philly ya. Sin embargo, Philly ya parecía no tener intención de darse la vuelta y seguía observando a Serie con curiosidad. Esto hizo que la Serie se sintiera un poco incómoda. A lo largo de su larga vida, los magos humanos que la conocieron normalmente solo tenían una de dos actitudes. O reverencia o miedo. Pero la joven que tenía delante no encajaba en ninguna de las dos categorías. Philly ya, ¿tienes alguna otra pregunta? Al final fue Serie quien no pudo resistirse a preguntar. Milímetros, en realidad sí. Descubrí algo sobre ti, Lady Serie, pero siento que si lo digo, el viejo me regañará. Philly ya tenía una expresión preocupada. Esto puso a Lernen en guardia, preguntándose si esta chica estaba a punto de hacer algo irrespetuoso otra vez. Habla libremente. Serie le dirigió a Lernen una mirada fugaz, como diciendo. Con mi seguridad, no se atreverá a moverse. Philly ya pensó por un momento, luego levantó la cabeza y miró a Serie con expresión grave. Creo que he descubierto una debilidad tuya, Lady Serie. Philly ya dijo. En respuesta, Serie se limitó a mostrar una leve sonrisa, mientras que los ojos del anciano Lernen se abrieron de par en par. Señora Serie, no tiene por qué hacerle caso a la charla descabellada de la señorita Philly ya, ella solo, aprender. Al ver a Lernen ligeramente agitado, Serie simplemente dijo su nombre con calma. El efecto fue claramente excelente. El anciano Lernen se quedó en silencio como si lo hubieran apagado y cerró la boca silenciosamente. Sí, continúa, Philly ya. ¿Qué debilidad crees que tengo? Serie siguió a Philly ya con gran interés, como si intentara ver a través de ella y descubrir cuántas sorpresas más guardaba. Entonces lo diré, Lady Serie, ¿acaso no eres buena ocultando tu maná? El tono de Philly ya era suave, pero la información que se le escapó fue poderosa, como una roca arrojada a un lago en calma. Seguir. El tono de Serie se volvió un poco ansioso, o tal vez su anticipación era tan fuerte que hizo que su voz sonara tan brillante. Bueno, he recopilado muchas leyendas y biografías sobre el grupo del héroe Email.
La legendaria maga elfa llamada Frieren podía ocultar su maná a la perfección. Su pilar de maná no mostraba la más mínima fluctuación, solía pensar que esto era algo que cualquier mago con 1000 años de vida podía hacer, pero, tu maná ahora mismo está claramente fluctuando, ¿verdad? Es una característica de ocultar el maná, ¿verdad? Así que supongo que no se te da muy bien ocultarlo, ¿eh? La razón por la que su frase terminó con una exclamación fuera de lugar fue porque, una voz que la sorprendió por completo resonó en la mente de Fililla. Puntos de emoción adquiridos. 5 millones. Espera un minuto. Fililla se sintió tan feliz que estaba a punto de desmayarse. Eso es, unos, decenas, centenas, millares, 5 millones. ¿Qué pasó? ¿Qué demonios hice? Ni siquiera ella lo entendió al instante. Pero una recompensa emocional tan enorme solo podía significar una cosa. La deidad que tenía delante debía haber experimentado una fluctuación emocional increíblemente dramática. Podría ser. Philly ya solo podía pensar en una posibilidad. Podría ser que sea la primera persona en notar que Lady Serie está ocultando su maná. Casi inconscientemente, Philly ya miró al anciano Lernen. Ella vio que él se había convertido en piedra, sus ojos se llenaron de incredulidad, casi perdiendo el control de su bastón. Ahora era obvio, este hombre, certificado por la Asociación Continental de Magia como el primer mago de primera clase y aprendiz directo de Lady Serie, el anciano Lernen, no había podido ver un hecho tan obvio. Esto es realmente interesante. Por primera vez, Philly ya vio una sonrisa tan clara en el rostro de Lady Serie. Conviértete en mi aprendiz, Phililla. Te guiaré hasta la cima de la magia. Te convertirás en un ser que supera tu imaginación. Casi en el instante siguiente, esta deidad viviente extendió una rama de olivo a Phililla. A esto, la respuesta de Phililla fue: hablar de la cima de la magia y un ser que supera tu imaginación es demasiado ambiguo. No logro comprenderlo, ¿sabes? Además, hace tiempo que decidí qué camino seguiré, así que, lo siento, pero me niego a convertirme en su aprendiz, Lady Serie. 2. Hasta 40 capítulos avanzados de todas las historias. Contenido exclusivo y actualizaciones. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 Power Stones igual más 1 capítulo adicional para todos. Igual euro 55 miembros igual 5 capítulos extra de todas las historias. Reclama tu lugar con 40% de descuento y desbloquea todo ahora. Igual P. Walnutchan. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 27. De Ultimate Ilusión. Esta no era la primera vez que Serie sufría rechazo. Al contrario, a lo largo de su vida, había sido rechazada en numerosas ocasiones. Entonces ella simplemente frunció el ceño por un momento antes de alisarlo nuevamente. No tienes que decidir tan rápido. Puedes tomarte más tiempo para pensarlo. Sin embargo, lo que no esperaba era que la segunda negativa de Philly ya llegara tan rápida y decisivamente. Esto es algo que no requiere consideración. Porque, si me convierto en tu discípulo, podría convertirme rápidamente en una de las potencias más destacadas del mundo. Pero, al mismo tiempo, perdería cualquier posibilidad de derrotarte. Para Phililla, pronunciar una jactancia tan descabellada y poco realista no tenía como único objetivo obtener más puntos de emoción del dios viviente. También contenía sus verdaderos sentimientos. Desde el fondo de su corazón, ella quería desafiar a este dios de la magia. Ya fuera el héroe de la leyenda o el dios viviente, ambos eran objetivos que su desbordante ambición buscaba superar. Su expresión era excepcionalmente solemne. Incluso cuando el sistema le notificó que había ganado otro 1.000.000 de puntos, su rostro permaneció inalterado. En cuanto a Serie, lo único que quería hacer en este momento era reír. Ella solo quería soltar algunas risas salvajes. Ahora ella entendió. Esta joven que tenía delante no tenía idea de lo que era el poder, ni tampoco había presenciado jamás la verdadera fuerza. Por eso decía cosas tan locas. Tenía sentido, supuso. A pesar de ser una prodigio, en ese momento solo era una niña humana que acababa de alcanzar la mayoría de edad, una maga de segunda clase que nunca había visto el mundo de verdad. Esa debe ser la fuente de coraje ciego. Entonces, si yo aplastara sin esfuerzo aquello de lo que ella se enorgullece, quizás cambiaría de opinión. Con este pensamiento, Serie reflexionó en voz alta. Lanza la magia en la que más confías, Fililla. Quiero verla. Philly ya sabía exactamente lo que Serie estaba planeando. Este dios de la magia de la raza de los elfos realmente no entendía las emociones humanas, como para haber malinterpretado las cosas de esa manera.
Philly ya no pudo evitar sonreír, pero estaba más que feliz de jugar un rato con el dios viviente. Después de todo, cada punto que podía ganar era un punto ganado. Y así dijo ella. Milímetros, tengo una magia de la que estoy muy orgulloso, pero mi propio maná no es suficiente para mantenerla. Por lo tanto, quizá necesite robarte algo de maná, Lady Serie. ¿Puedo pedirte que no te resistas? Si te resistes, no podré hacer nada. Entiendo. Bajaré todas mis resistencias. Serie dijo casualmente, y al ver la expresión algo preocupada de Lernen, detuvo preventivamente a su discípulo. Y así, Philly ya comenzó a canalizar su maná. Por fin pudo presenciar por primera vez esta magia, en la que había volcado todo su corazón y alma. En un abrir y cerrar de ojos, el maná que se desbordaba de Philly ya envolvió toda la habitación, transformando rápidamente todo lo que los rodeaba. Para una persona común y corriente que ignorase los métodos de la magia, habría parecido como si la escena hubiera cambiado de repente. Los otros dos comprendieron instantáneamente lo que estaba haciendo Filia. Esto era, simplemente, una magia de tipo barrera. Aunque para una maga de segunda clase con deficiencia de maná como Filia, crear una barrera con un área de efecto tan grande ya era una hazaña notable, comparado con la gran charla que había dicho antes, este nivel de desempeño todavía era algo decepcionante. Al menos eso fue lo que pensó Serie. Observó su propio cuerpo. De él se disipaban sustancias tenues, aterciopeladas y filiformes, que fluían hacia Filia. A Lernen le estaba pasando lo mismo. Esto indicó que la barrera no solo afectaba a un único objetivo, sino a todos los sujetos envueltos dentro de ella. Una barrera mágica creada para compensar su propia falta de maná. Su efecto es drenar continuamente el maná de quienes entran, absorbiendo el maná de otros para su propio beneficio, es un concepto decente, y la estructura de la fórmula es muy estable. Como barrera mágica, es excelente, pero eso es todo. Serie evaluó casualmente la obra maestra de Filia. Filia, sin embargo, guardó silencio. Nadie conocía su barrera mejor que ella. Sabía perfectamente que su verdadero propósito no era el combate. Drenar el maná de otros era simplemente un efecto adicional. Lady Serie se dará cuenta de esto pronto, pensó. A medida que pasaba el tiempo, después de unas cuantas respiraciones, toda la barrera comenzó a sufrir cambios sutiles y graduales. No, esto está lleno de defectos. ¿Por qué está construido así? Es completamente contradictorio. Serie frunció el ceño de repente. Precisamente por su profundo conocimiento de la magia, no podía comprender por qué este joven mago, al que tenía en alta estima, erigía una barrera como esa. Si el objetivo principal era absorber el maná del oponente, entonces todo dentro de la barrera debía ser minimalista. Para llevarlo al extremo, el interior de la barrera debía ser un vacío absoluto, para no desperdiciar ni una pizca de maná. Pero la barrera que tenía delante era claramente demasiado extravagante. Este mar de flores ante ella y la suave brisa que acariciaba su rostro. La humedad difundida en el aire, la cálida luz del sol y el aroma ligeramente terroso. Sus muchos sentidos se lo decían claramente a Serie. Ella estaba en un verdadero mar de flores. A pesar de extraer una gran cantidad de maná de ella, no lo usaba para combatir. En cambio, todo el maná se usaba para hacer este mundo más real, era una aplicación extremadamente extravagante, e igualmente inútil. Este fue el motivo de su evaluación autocontradictoria. Entonces, justo cuando Lady Serie estaba a punto de interrogarla, de repente vio una figura que hizo temblar sus pupilas. Pequeña, vivaz y linda, con una sonrisa familiar en su rostro, como si el tiempo hubiera retrocedido. Filia, ¿por qué está esa cosa en esta barrera? El tono de Lady Serie era como si estuviera apretando los dientes. Filia estaba rebosante de alegría. Su último movimiento fue claramente efectivo, como lo demostraban los puntos de emoción en constante aumento. Así lo dijo ella con una ligera risa. No entiendo bien a qué te refieres. Se supone que esta barrera recrea a la persona que más aprecias y a la que más quieres. ¿No te alegras? Claro que no, no me siento nada feliz. Deshaz cada barrera, ya. Lady Serie lo dijo con urgencia, pero esto solo hizo que Filia sintiera más curiosidad. Con el poder de Lady Serie, podría romper esa frágil barrera con un simple movimiento de muñeca. ¿Por qué le pediría que se deshiciera de ella? No puede ser que, no pueda soportarlo, ¿verdad? Filia se tapó rápidamente la boca, para no poder evitar decir algo inapropiado otra vez. Y esa figura evidentemente los había notado. La pequeña figura corrió con una mirada de agradable sorpresa, tropezando y haciendo que uno se preocupara de que pudiera caerse.
Afortunadamente, tan desgarradora escena no ocurrió y la pequeña figura pronto llegó ante la serie. Se esforzó por mantenerse de puntillas, sosteniendo un ramo de flores con ambas manos, mirando a Serie con deleite. Maestro, flores para usted. Las pupilas de Serie permanecieron muy abiertas y ella siguió sin decir nada. Y así, la niña, un tanto desconcertada, abrió los brazos y abrazó a su maestra. Maestro, ¿qué pasa? ¿Por qué me ignora? ¿Y quiénes son este anciano y esta hermana mayor? Al notar que había extraños presentes, la pequeña figura se escondió tímidamente detrás de su amo. En esta escena, además de Lady Seria que ya estaba un poco aturdida, el viejo Lernen no pudo evitar abrir mucho los ojos también. Él, por supuesto, sabía lo que esto significaba. En su vida, Lernen había presenciado innumerables tipos de magia ilusoria. Sin embargo, por exquisita que fuera una ilusión, siempre tenía defectos. Había visto un tipo de monstruo llamado dragón fantasma. Este monstruo podía leer los recuerdos de un objetivo y disfrazarse de la persona que más apreciaba. La magia de Lady Philly ya debió estar inspirada por este monstruo. Un dragón fantasma podía replicar a la perfección la apariencia, el físico, la expresión e incluso la personalidad de su disfraz, pero tal ilusión no se consideraba particularmente avanzada. Esto se debía a que el dragón fantasma en sí no era un monstruo muy poderoso. Incluso si creara un exterior perfecto, un mago podría distinguirlo fácilmente al percibir la diferencia de maná. Sin mencionar que la creación de un dragón fantasma no podría simular el aura perteneciente a una persona viva, incapaz de dar forma a lo que podría llamarse un sentido de vida. Además de esto, también había visto un monstruo capaz de replicar a la perfección todas las habilidades, hábitos e incluso la intuición y experiencia de combate de un objetivo. De hecho, dicho monstruo estaba encerrado en un gran laberinto cerca de la ciudad de la magia, y su nombre era el demonio del espejo de agua. Pero ese monstruo solo podía copiar una apariencia tosca, similar a la de una muñeca, que a simple vista se consideraría falsa. Al mismo tiempo, las cosas que creaba carecían incluso de la más básica capacidad lingüística, y mucho menos de mente. Pero esta pequeña niña frente a ellos era diferente, una simulación de este nivel no podía explicarse como una mera ilusión. Ya fuera su exterior, su interior, o incluso el sentimiento más sutil y el aura más profunda, ella no era diferente de una persona viva. Fililla. La ilusión creada por este joven mago de segunda clase podría llamarse, vida. Hasta 40 capítulos avanzados de todas las historias. Contenido exclusivo y actualizaciones. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 Power Stones igual más 1 capítulo adicional para todos. Igual euro 55 miembros igual 5 capítulos extra de todas las historias. Reclama tu lugar con 40% de descuento y desbloquea todo ahora. Igual P. Walnutchan. Comentario 2 comentarios. Votar chapter 28. Don Tusetad Magic Again. Fililla, ¿no me oíste? Haz que esto desaparezca de inmediato. Después de ese lapso momentáneo, la diosa viviente emitió un nuevo decreto. Pero su tono ligeramente frío realmente asustó a la niña que estaba detrás de ella. Maestro, ¿qué pasa? ¿Por qué está enojado? La niña preguntó confundida, con su larga cabellera naranja alborotada por una suave brisa. Sin embargo, sus ojos reflejaban una ansiedad acuciante, fruto de no saber cómo consolar a su amo. Al ver esto, Philly ya no tuvo más remedio que dar unos pasos al frente. Por suerte, era experta en fingir obediencia, y con una actitud increíblemente afable, engañó a la niña para que confiara en ella. Mi nombre es Filia. ¿Y el tuyo? Filia preguntó suavemente, tomando la mano de la niña. Llama, aunque respondió a Filia, la mirada de Flame permaneció fija en su amo. Filia levantó una ceja al escuchar la respuesta. Para cada mago vivo en la era moderna, ese nombre era legendario. Ella fue la gran maga humana que vivió hace 1000 años, la mismísima fundadora de la magia humana. Filia tuvo que esforzarse para mantener la calma y continuar la conversación con Flame. Ya veo. Flame, el problema es que Lady Seria está de muy mal humor ahora mismo, pero tengo una idea, en este mar de flores, hay una sola flor arcoíris. Si la encuentras, Lady Seria seguro que se animará. Filia dijo con una expresión completamente seria. Es así. Flame parecía vacilante, como si dudara si confiar en la hermana mayor que acababa de conocer. Pero, la idea de hacer feliz a su amo la hizo creer. Y así, Flame saludó a Serie. Aún sin respuesta, no se desanimó.
Con un arrebato de determinación, corrió hacia el lejano mar de flores, todo por una única esperanza inventada por un villano. Mientras observaban la pequeña figura alejarse en la distancia, la atmósfera se volvió increíblemente incómoda. Pensar que Lady Flame era discípula de Lady Serie. El anciano Lernen, aparentemente considerando que era su deber romper el punto muerto, fue el primero en hablar. Era solo una discípula que tomé por capricho. Fue completamente en contra de mis expectativas. Podría decirse que fue mi discípula más decepcionante. Después de que el pequeño Flame se fue, Lady Serie finalmente pareció recuperar su capacidad de formar oraciones coherentes. Incluso enfatizó deliberadamente lo más decepcionante en lugar de lo más preciado. A Filia esto le pareció bastante entrañable, pero por el bien de su propia vida no tenía intención de señalarlo. Además, había algo más que preocupaba a Filia. Lógicamente, su barrera debería haber afectado a todos los que estaban envueltos en ella, excepto a ella misma. Por lo tanto, la persona a quien más quería el anciano Lernen también debería haber aparecido. ¿Eh? ¿Podría ser? Filia pensó en una posibilidad, pero no se atrevió a confirmarla. Filia, debo admitir que tu dominio de las ilusiones ha superado con creces mi imaginación. Eso que creaste, ha llegado al punto de ser indistinguible de la realidad. Pero sigo sin entender por qué hiciste esto. Serie rápidamente pasó a un estado laboral, o más bien académico, claramente tratando de obligarse a ignorar el impacto que esa figura tenía sobre ella. Filia simplemente aceptó la crítica con calma. ¿Planeas congelar a los oponentes que arrastres hacia tu barrera, creando una abertura? Es ridículo y demasiado ineficiente. Te iría mejor usando el maná robado para atacar directamente y lograr un efecto de crecimiento y disminución. En ese instante, Filia confirmó algo más. La forma de pensar de esta Lady Serie era la de una completa maníaca de las batallas. Ella no había creado esta magia para luchar en absoluto. Para Filia, el mayor propósito de esta magia era cosechar emociones, por supuesto. Poder ver a la persona que más quieres y que ya ha fallecido es la experiencia más dichosa para cualquier ser inteligente, con excepción de la raza demonio, quienes son completamente incapaces de comprender las emociones. Y la felicidad a menudo crea las mayores fluctuaciones emocionales. Les trae felicidad a los demás y le permite cosechar una abundante cosecha de puntos emocionales. Fue una situación maravillosa, una situación en la que todos ganan. Además, esta magia no era algo que Philly ya había rescatado de la tienda del sistema. Era 100% su propia creación original. Cada vez que pensaba en esto, una gran sensación de satisfacción brotaba dentro de Philly ya. ¿Quién no es un pequeño genio, después de todo? Después de ese breve momento de autosatisfacción, ciertamente no se olvidó de responder la pregunta de Lady Serie. Por supuesto, la explicación que le daría a Serie no sería exactamente lo que ella realmente estaba pensando. Necesitaría modificarlo un poco. Así lo dijo ella. Señora Serie, de verdad que no entiende nada de humanos. El propósito de esta magia no es el combate, sino simplemente crear un mundo que rivalice con la realidad y. Crear personas que rivalicen con la realidad. En cuanto a la función de robar maná, eso fue solo un compromiso que tuve que hacer porque mi propio maná es insuficiente para sustentar este mundo. Después de escuchar la explicación de Filia, la expresión de Serie se volvió aún más oscura. ¿Cuál es el punto de eso? Ella no entendió. Hacer feliz a la gente es un propósito en sí mismo. Filia añadió su respuesta casi en el instante en que la voz de Serie se desvaneció. Esta vez, Serie no opinó nada más. Parecía estar reflexionando sobre algo. Mientras Lady Serie estaba perdida en sus pensamientos, Filia y el anciano Lernen permanecieron como dos estatuas, completamente inmóviles. Finalmente, Serie dejó de pensar y miró hacia arriba. ¿Cómo se llama esta magia? Ella miró a Filia. La otra orilla. Es la magia de la que estoy más orgulloso. Filia respondió con una amplia sonrisa. Ante esto, Serie no dijo más y en su lugar recogió una bola de luz entre sus manos. Justo cuando la Serie estaba a punto de destruir la barrera. A lo lejos, la pequeña Flame, que seguía buscando la flor color arcoíris, pareció darse cuenta de algo. ¿De qué se dio cuenta? ¿De su propia disipación? Y así, dejó de buscar la flor. Un rastro de miedo se reflejaba en su rostro, y sus ojos, mirando hacia Serie, aún contenían las lágrimas. Pero no gritó pidiendo ayuda. En cambio, se frotó los ojos, luego la cara, y le ofreció a Serie una última sonrisa.
El brillo blanco en las manos de Lady Serie pareció atenuarse levemente. Por supuesto, había captado cada movimiento de la niña. Pero pronto, como si necesitara demostrar algo, la luz en sus manos volvió a brillar excepcionalmente. Los humanos, son realmente tan débiles, tan crueles. Serie pensó para sí misma. Es una cosita tan linda que en un abrir y cerrar de ojos crece. En un abrir y cerrar de ojos, aprende a hablar. En un abrir y cerrar de ojos, se vuelve viejo. En un abrir y cerrar de ojos, muere. Un torrente de maná incomparablemente puro se disparó hacia el cielo, haciendo imposible incluso la más mínima resistencia. La barrera de Philly ya fue desintegrada instantáneamente por Lady Serie. Su visión regresó al gran salón de antes, sus ojos se posaron en el llamativo trono de piedra de Lady Serie. Philly ya no se había dado cuenta cuando Lady Serie había regresado a su trono. Pero ella escuchó a Serie decir: Filia, ya no te obligaré a ser mi discípula, te convertirás en una maga que supera mi imaginación. Y una cosa más. Tienes prohibido volver a usar esta magia conmigo. 1. Hasta 40 capítulos avanzados de todas las historias. Contenido exclusivo y actualizaciones. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 Power Stones igual más 1 capítulo adicional para todos. Igual euro 55 miembros igual 5 capítulos extra de todas las historias. Reclama tu lugar con 40% de descuento y desbloquea todo ahora. Igual P. Walnutchan. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 29. You Will Study Literature. Durante la semana siguiente, la señorita Philly ya pasó todo su tiempo en su puesto, sin apenas tiempo para ir a ver a Sense. Después de todo, ¿quién le dijo que dejara acumular tanto trabajo? Por supuesto, ella no era el único miembro del personal en la biblioteca de la Asociación de Magia Continental, pero muchas tareas solo ella podía completar. Por ejemplo, antiguos grimorios enviados por el gremio de aventureros, artefactos enterrados durante 1000 años, documentos históricos y textos clásicos, todos estaban escritos en élfico antiguo. Estos tesoros, descubiertos por aventureros que exploraban laberintos, fueron adquiridos en su mayoría por la Asociación de Magia Continental y luego enviados colectivamente a especialistas para su evaluación y traducción. ¡Ay! ¿En qué se ha convertido el mundo? Casi ningún mago de esta época puede leer el élfico antiguo. Esto va a ser mi fin. Uno pensaría que la asociación me daría una pequeña compensación extra. La señorita Philly ya refunfuñó y maldijo mientras escribía furiosamente. Esta era la ciudad de la magia Wyrst, sede de la Asociación Continental de Magia. Allí abundaba el poder de combate de primer nivel. Sin embargo, carecía de talento en el dominio del elfo antiguo, por lo que la carga sobre los hombros de la señorita Philly ya no era nada liviana. Aunque no era la única que podía leerlo, era evidente que no había suficientes manos. Así lo pensaba a menudo la señorita Philly. ¿Por qué no dejar que ese viejo elfo longevo comparta algo de su trabajo? Serie seguramente conocería todos los idiomas extraños y antiguos imaginables. Y si tradujera, su eficiencia superaría a la de todos los de la biblioteca juntos. Después de todo, ella era poderosa y no necesitaba descanso. Pero tal pensamiento solo existía en la mente de Filia. Ella nunca se atrevería a pedirle ayuda a ese viejo elfo. Para esa diosa de la magia, solo la magia más profunda era digna de su investigación personal. El trabajo tedioso y de bajo nivel, como traducir textos antiguos, evaluar artefactos antiguos e identificar objetos mágicos, definitivamente quedaba en manos de quienes estaban por debajo de ella. Ay, si me preguntas, el examen de mago de primera clase debería incluir una sección de humanidades en el futuro. De lo contrario, los antiguos elfos se perderán en el tiempo. Philly ya seguía quejándose. Si fuera la examinadora principal del examen de mago de primera clase, la primera etapa sería la de elfo antiguo. Vayan a estudiar, todos. Podemos hablar de lucha después de que aprueben el examen. Si varias materias de humanidades se convirtieran en parte obligatoria del plan de estudios del mago de primera clase, su propio trabajo seguramente sería mucho más fácil en el futuro. Pensó, encantada con la idea. No sabía cuánto tiempo llevaba trabajando sin parar. ¿2 días? ¿O 3? No importaba. Solo sabía que debía terminar todo el trabajo acumulado rápidamente. Para ello, incluso había usado una poción que estimulaba su mente a la fuerza. Finalmente, una noche tarde, terminó todo su trabajo. Pero esto no significaba que pudiera descansar. Aún tenía que hacer una serie de preparativos para la aventura que estaba a punto de emprender.
A altas horas de la noche, visitó muchas tiendas que vendían artículos mágicos y aburridas joyerías. Después de tener todo preparado, finalmente se dejó caer en su pequeña cama. Ella durmió durante un día entero. Al tercer día, despertó de un estado de sueño profundo, o coma, y puso todo en orden. Ese día, una vez más se encontró ante la puerta de la oficina de Sense. Empujando lentamente la puerta para abrirla, había visto la misma escena innumerables veces a lo largo de los años, pero cada vez que veía a Sense, sentía una inexplicable sensación de paz. Para la señorita Fililla, burlarse de Sense era divertido, y que Sense se burlara de ella también era divertido. El tiempo que pasó con Sense fue el contrapeso más importante de su vida. Ella caminó lentamente hacia Sense, quien ya la había notado hacía mucho tiempo. Voy a volver a irme por un tiempo. Fililla dijo con una expresión tranquila. Al oír esto, Sense se sorprendió un poco y luego preguntó a cambio. ¿Por qué? ¿No te da rabia aceptar encargos? Además, tienes un montón de trabajo acumulado en la biblioteca, ¿verdad? El trabajo está hecho. Acabo de traducir 20 o 30 grimorios y tasar más de 100 objetos y artefactos mágicos. ¿De verdad lleva tanto tiempo? Fililla dijo con una mirada arrogante, claramente muy confiada en sus talentos. Y no es una comisión, solo quiero ir a entrenar un poco, cruzar la frontera hacia la meseta norte. Las palabras de Fililla hicieron que Sense frunciera ligeramente el ceño. La meseta norte está ocupada actualmente por la raza demonio, es muy peligroso. Sé que es peligroso. Si no lo fuera, no iría. Siendo sincero, quiero encontrarme con demonios más fuertes, los que he conocido antes eran demasiado débiles. Es difícil obtener información útil de ellos. Al escuchar la respuesta de Fililla, Sense no pudo evitar suspirar. Por supuesto, conocía las ambiciones de Fililla y era muy consciente de que, una vez que Fililla decidía algo, era difícil que otros la detuvieran. Aún así, quería intentar persuadir a la chica que tenía delante. Después de todo, solo llevaba unos días de vuelta. ¿De verdad era necesario irse con tanta prisa? Pero la ruta a la meseta norte está bloqueada. Solo los magos de primera clase pueden entrar, ¿por qué no esperas 2 años más? Después de aprobar el examen. ¿No sería mejor seguir con lo que te gusta, estudiando textos y artefactos antiguos? El tono de Sense no solo estaba lleno de preocupación sino también de una pizca de esperanza. Esto hizo que Fililla se sintiera un poco desconcertada. Pero Sense, tú fuiste quien me animaba a salir más antes, incluso me asignabas encargos, ahora que en realidad planeo ir a entrenar, ¿estás tratando de detenerme? Eso es diferente. Dentro de la frontera, o cerca de ella, generalmente no encontrarás demonios poderosos. Fililla finalmente lo consiguió. Oh, así que tienes miedo de que muera. Una expresión juguetona comenzó a formarse en su rostro, y justo cuando estaba a punto de decirle algo burlón a Sense, notó que la expresión de Sense era extremadamente seria. Normalmente, Sense habría discutido con ella, respondiéndole un poco, pero no esta vez. Sí. Estoy preocupado por ti. Pocas veces Sense admitió algo así con tanta franqueza. Esta vez fue Fililla quien se quedó sin palabras. Después de una larga pausa, finalmente se le ocurrió una respuesta adecuada. Te preocupas demasiado. Soy un joven prodigio favorecido por Lady Serie. ¿Cómo pude morir tan fácilmente? ¿Es eso así? Sense respondió, pero su rostro estaba desprovisto de cualquier emoción. Así es. ¿Sabías que Lady Serie me tiene mucho cariño? Además, ¿no confías en mi capacidad para escapar? Incluso si me topara con un demonio mayor, confío en que podría escapar. Así que relájate, mira esto. Mientras hablaba, Phil ya sacó un sobre de su bolsillo y se lo entregó a Sense. Sense lo tomó y lo miró, sus pupilas se dilataron ligeramente. Porque era una carta de paso. Lady Serie ya aprobó mi viaje a la meseta norte. Incluso le pidió al viejo Lernen que me lo escribiera. ¿Ves? Ya no hay problema, ¿verdad? Phil ya dijo con una risa ligera. Los sentimientos de Sense eran una mezcla de emociones complejas. Claro que no quería que alguien tan joven como Fililla, quien ni siquiera había obtenido su certificación de maga de primera clase, se enfrentara tan pronto a esos poderosos demonios. Pero como la propia Lady Serie lo había aprobado, no había nada más que pudiera decir. Hasta 40 capítulos avanzados de todas las historias. Contenido exclusivo y actualizaciones. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 Power Stone es igual más 1 capítulo adicional para todos.
Igual euro 55 miembros igual 5 capítulos extra de todas las historias. Reclama tu lugar con 40% de descuento y desbloquea todo ahora. Igual P. Walnutchan. Comentario 4 comentarios. Votar chapter 30. Atemporar y Farewellan de Mirror Lotus. Entonces, ¿cuándo planeas irte? Sentido preguntó en voz baja. Inmediatamente, por supuesto. Philly ya respondió rápidamente. La frente de Sense se frunció levemente, pero luego se relajó. Bien, esta chica siempre ha tenido esa personalidad impetuosa, pensó. Entonces, ¿este es el ultimátum? Al darse cuenta de que no había forma de hacerle cambiar de opinión a ese bicho raro, la señorita Sentido simplemente dejó de pensar. Su mirada hacia Philly ya se tornó impotente, con una leve sonrisa. Es una despedida. Vuelvo pronto. ¿Qué tan pronto es pronto? Al menos regresaré para la prueba de mago de primera clase. Philly ya apoyó la barbilla en la mano y tenía una mirada pensativa en el rostro. El cuerpo de Sense se puso rígido y le lanzó a Philly ya una mirada molesta. ¿No es dentro de 2 años? ¿Vas a estar fuera 2 años? ¿Por qué no te vas ya? El sentido repentinamente cubrió su propia boca. De repente se dio cuenta de que lo que había estado a punto de maldecir ¿por qué no te mueres? Era un poco demasiado siniestro. Ese es el peor escenario posible. En el mejor de los casos, podría volver en un mes o 2, ¿sabes? Sentido bajó la cabeza, luciendo hosca. Al ver esto, Philly ya solo pudo rascarse la cara torpemente, pensando que debería haber mentido. Pero ahora mismo, consolar a Sense era claramente más importante. Así que se acercó lentamente y se paró detrás de Sense. Colocó sus manos sobre los hombros de Sense y comenzó a masajearlos suavemente. ¿Sentido? Philly ya llamó a Sense suavemente. Ya estoy haciendo una ofrenda de paz, ¿no puedes darme alguna reacción? Pensó. Pero Sense la ignoró. ¿Sientes, hermana mayor? Philly ya gritó, con expresión ligeramente avergonzada. Esta vez, sí hubo una reacción. Pudo sentir claramente el cuerpo de Sensei temblar levemente en ese momento. Sensei solo sintió un cosquilleo en el corazón, y luego inmediatamente comenzó a recordar. ¿Cuándo fue la última vez que esta chica me llamó hermana mayor? Recuerdo que ella era muy joven en ese entonces, y mucho más educada, no sé cuándo se desvió y desarrolló esta extraña personalidad. Vixie Sense, presta atención a mí, mira, incluso te estoy dando un masaje, ¿sabes? Las palabras de Philly ya hicieron que Sense se sintiera aún más nerviosa. El hormigueo y el entumecimiento que brotaban de su corazón la torturaban, dejándola desconcertada. Pero y ella todavía se contuvo e ignoró a la chica de cabello verde. No soy tan fácil de persuadir. Apretó la mandíbula y hundió la cabeza lo más que pudo, temiendo que Philly ya viera su expresión. Y así, viendo que Sense todavía no la reconocía, la señorita Philly ya adoptó una expresión pensativa y sus manos dejaron de masajearse. Sentido estaba un poco confundida sobre por qué el agradable masaje había cesado de repente, pero se negó a preguntar. Si hablara ahora, ¿no parecería que le importaba demasiado? Así, los dos cayeron en un sutil enfrentamiento. Por suerte, este estado no duró mucho. Philly ya bajó lentamente la cabeza, acercando sus labios al oído de Sense. Si ni siquiera hermana mayor funciona, será, sentido, que quieres que te llame mamá. 4. En cuanto las palabras de Philly ya salieron de su boca, Sense levantó la cabeza de golpe. Tras un breve instante de sorpresa, comenzó a mirar a Philly ya con enojo, como si estuviera viendo a una idiota. Súper efectivo. Así que Sense por fin lo logró, ¿eh? Philly ya asintió con satisfacción, pero luego sus propias palabras desvergonzadas la hicieron sonrojar un poco. Haz como si no hubiera dicho eso. Eso de mamá y todo eso, es un poco vergonzoso, demasiado depravado. Philly ya dijo, intentando dar marcha atrás torpemente. Suspiró y Sense respiró profundamente varias veces antes de recuperarse finalmente. Te lo ruego, Philly ya, por favor, en el futuro digas menos cosas raras como esa, menos mal que nadie te ha oído. Sense le dio a Philly ya una mirada de impotencia en los ojos. Pero Philly ya respondió con una cara completamente seria. ¿En serio? Creo que es muy probable que Lady Seria esté espiando, ¿sabes? Piénsalo, una elfa ancestral con una vida infinita debe tener que buscarse su propia diversión. Y con el maná prácticamente inagotable de Serie, ni siquiera puedo imaginar su alcance de detección de maná, ¿podría abarcar una ciudad entera? Quizás incluso un país.
Siento que cualquier cosa que ocurra en la ciudad de la magia no podría escapar a su atención si quisiera saberlo. Sensei no prestó atención a las palabras de Fililla. Después de todo, a diferencia de esta chica de pelo verde rebelde, ella tenía a Lady Serie en alta estima. Entonces Sensei le dijo a Fililla, un poco molesto. Lady Serie jamás haría algo tan aburrido. ¿Crees que todos son como tú? Sí, sí, ahí voy de nuevo, juzgando a los demás con mis propios estándares. Por cierto, hermana mayor Sense, finalmente estás hablando conmigo. Fililla puso una expresión inocente, pero sus ojos claramente brillaban con triunfo. Solo entonces Sense se dio cuenta de que esta chica la había engañado nuevamente. Y no importa. La sensatez reprimió las ganas de darle una buena paliza a Fililla. ¿Quién podría culparla, cuando la chica estaba a punto de irse? No podía dejarla ir herida, ¿verdad? Pensamiento sentido. Tras respirar hondo unas cuantas veces más, Sense volvió a sonreír. Entonces usó su cabello para agarrar a Fililla y tirar de ella. HMM. Fililla observó con calma las acciones de Sense. Vio a Sense alisándose la ropa. Ahora que lo pienso, la verdad es que no me importa mucho mi apariencia. Su ropa estaba arrugada por todas partes, e incluso tenía hilos sueltos en algunas zonas. Mientras ordenaba, la expresión de impotencia de Sense regresó. Fililla, te encanta estudiar magia popular, ¿verdad? ¿Por qué no aprendes un hechizo para dejar tu ropa impecable? La próxima vez seguro. La mirada de Fililla se desvió. La razón por la que no había aprendido la magia para dejar la ropa impecable era simple. Porque si lo aprendiera, nunca más volvería de disfrutar de momentos como este. Finalmente, después de arreglar la ropa de Fililla, Sense la dejó ir. Está bien, no tengo nada más que decirte. Anda, sal de mi vista. Dijo Sense, dándose la vuelta. Pero la señorita Fililla no quería irse todavía. Se la vio sacando algo de su bolsillo y caminando hacia Sense. HMM. Al oír los pasos de Fililla acercándose en lugar de alejarse, Sense se giró confundida. Y entonces, vio el objeto en la mano de Fililla. Era un anillo de plata. Y lo que la impactó aún más fue el dibujo tallado en el anillo. Era claramente, Loto Espejo. En cuanto lo confirmó, la respiración de la señorita Sense se entrecortó. Miró con ojos abiertos e incrédulos, fijando la mirada en el rostro de Fililla como si intentara leer algo en él. HMM. Fililla inclinó la cabeza ligeramente, preguntándose por qué Sense de repente la miraba con una expresión tan sorprendida. Así lo explicó. Me diste una pulsera antes, Sense, así que quería darte un regalo a cambio. Mientras hablaba, Fililla levantó la mano para mostrarle a Sense el brazalete de zafiro que había recibido. Luego añadió. Anteanoche fui a una joyería y el dueño dijo que este es el estilo más popular ahora mismo, aunque no estoy muy seguro. ¿No te gusta? Después de escuchar la explicación de Fililla, Sense dejó escapar un suspiro de alivio, pero una extraña sensación de melancolía comenzó a extenderse por su corazón. Por supuesto. Esta chica solo piensa en estudiar magia y la raza demonio. ¿Cómo podría ella saber lo que representa el loto espejo? No estoy insatisfecho. Sense respondió en voz baja. Al ver esto, Fililla también respiró aliviada, pensando que habría sido terrible si su raro intento de elegir un regalo hubiera fallado. Entonces déjame ponértelo. El tono de Fililla era ligero, lo que hizo que Sense dudara durante varios segundos, preguntándose si debía explicarle el significado del loto espejo a esta chica. Pero al final no pudo decirlo y obedientemente extendió la mano. Mientras le ponía el anillo a Sense, Fililla pareció recordar algo y dijo. Ah, cierto, creo que el dueño también dijo que llevar un anillo en diferentes dedos tiene significados diferentes. Qué complicado, déjame pensar. Justo cuando Fililla estaba intentando pensar con todas sus fuerzas, Sense la interrumpió inmediatamente. Aquí mismo está bien. Dijo Sense, levantando ligeramente el dedo. Fililla parecía desconcertada. ¿Eh? ¿Por qué el anular? ¿Tiene algún significado? Aunque ella expresó su pregunta, Fililla obedeció obedientemente, deslizando naturalmente el anillo grabado con el loto del espejo en el dedo anular de la señorita Sense. No te lo voy a decir. Sentido miró el objeto en su dedo con el corazón palpitante, y luego apartó la vista rápidamente. Tenía miedo de encontrarse con la mirada de Fililla, miedo de que la otra chica la viera a través de ella. Después de todo, esta chica la conocía también. TCH, como si me muriese por saber.
No me molesto en recordar nada que no esté relacionado con la magia. La señorita Philly ya giró la cabeza con orgullo. No dijo nada más y se dirigió directamente a la puerta. Fililla. Sen se la llamó, pero no se giró. HMM. No te mueras. MMM. Hasta 40 capítulos avanzados de todas las historias. Contenido exclusivo y actualizaciones. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 Power Stones igual más 1 capítulo adicional para todos. Igual euro 55 miembros igual 5 capítulos extra de todas las historias. Reclama tu lugar con 40% de descuento y desbloquea todo ahora. Igual P. Walnutchan. Comentario 3 comentarios. Votar.